Con el fin del franquismo da comienzo una nueva crisis, vista por algunos como una oportunidad, así como una incerteza para otros. Hay que actuar y hay que cambiar, pero ¿qué rumbo deberíamos seguir? La población española es una generación de posguerra vivida de diferente forma en las diferentes regiones. En esta ocasión nos centraremos en el País Vasco. El referido problema vasco no tiene su inicio en este periodo de transición, aunque se convirtiera en el mayor de él, sino que viene de generaciones atrás, herederas de una identidad muy simbólica desde su origen. Este simbolismo siempre ha tenido a defenderse por una vía violenta, un simbolismo violento. Lo vemos reflejado en hechos más contemporáneos como los carlistas de Sabino Arana del siglo XIX, configurador de un movimiento social extendido con los nacionalistas moderados en 1890 y con los posteriores adversales a partir de mediados del siglo XX, frente a la represión ejercida durante la dictadura. Pero la tendencia terrorista surgió como novedad, en respuesta a las nuevas condiciones para el pueblo vasco como la transición democrática de España. Se sigue la desvinculación o secularización total del Estado, defendiendo de forma violenta lo que se consideraba sagrado. La ardua nueva realidad dio comienzo con la muerte del generalísimo en 1975. Una nueva era para España acababa de comenzar. La sociedad, en su mayoría, ansiaba un régimen democrático como un Estado de Derecho, por lo que en 1976 da comienzo la desarticulación de las instituciones franquistas junto con otros procesos de liberación, mediante indultos y amnistías de presos políticos, de miembros de organizaciones terroristas y de criminales a general de ojos del régimen previo, ya que este nuevo periodo estaba marcado por el perdón, por la reconciliación y por el concierto. Se creó, por tanto, una constitución en 1978 partidaria de una España con autonomías, una España descentralizada en lo político y en lo social, ajena a la idea que previamente priorizaba. Así se aplicó también en el País Vasco, teniendo su propia autoridad autonómica, pero resultó no ser suficiente a su juicio. El nacionalismo radical latente en la región no aceptó la Ley de Reforma de 1976, ni la Constitución de 1978, ni el estado de autonomía otorgado en ella, sino que decidió seguir por el camino del terror y de la violencia. Se diferencian tres fases o periodos entre los 60 y comienzos de los 70, desde el final del franquismo e inicio de la transición, y la estabilización y proceso autonómico desde la década de los 80 y consecutivas, dividido en las facciones militar y político-militar. Aunque ya desde los 20 últimos años del régimen franquista se estaba gestando un nuevo movimiento social que explosionó en la transición. El enfrentamiento entre fracciones con los mismos objetivos políticos acabó generando el vertiginoso aumento de la violencia comenzada con el asesinato de Carrero Blanco en 1973, que se dio hasta llegar a su máxima en 1980, año de la elección del primer Parlamento vasco. Y el PSOE de Felipe González consiguió, en las conversaciones de Argel de 1989, acabar con la matanza como posición de fuerza. Tendremos que esperar hasta 2011 para su anuncio del cese y hasta 2018 para su disolución final. Euskadita Askatasuna, cuyas iniciales son ETA, se originó en los 50 por un grupo de estudiantes universitarios provenientes de familias burguesas de Bilbao, y además estudiantes, hay que decir, radicales. Sus objetivos se pueden resumir en los siguientes puntos: la defensa del euskera, la importancia de la etnia, el hecho de ir en contra de España y la independencia de una serie de territorios que ellos agrupaban bajo el nombre de Euskarelia, que eran Vizcaya, Guipúzcoa, Labor, Sola, Álava, Baja Navarra y la propia Navarra. Al mismo tiempo, este grupo también ponía hincapié en el estudio de la cultura e historia vascas. En orígenes no era una estructura organizada como tal y se dedicaban a la colocación de artefactos pero sin causar daños graves y a hacer pintadas. No sería hasta 1962 que hicieron una asamblea. En esta asamblea se presentarían por primera vez como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional, y además se forma en este momento las bases de su organización. Junto a esto hacen un primer manifiesto en el que se exponen de manera clara sus objetivos y principios. Y aunque hay que decir que la violencia no aparece de forma explícita en dicho manifiesto, es verdad que hay una parte de este manifiesto, cito textualmente, que pone lo siguiente: los medios más adecuados que cada circunstancia histórica dicte, es decir, no se descarta la violencia.
Del total de las muertes provocadas durante la transición, un 24% pertenecen a la represión del Estado, entendiéndose por esto las muertes provocadas en peleas durante las manifestaciones y diversos disturbios producidos, mientras que el resto se atribuyen a grupos terroristas tanto de izquierdas como de derechas, buscando unos la revolución y otros el freno de la democracia y del terrorismo, respectivamente. El terrorismo nacionalista fue el que más vidas se cobró, suponiendo el 72% de las muertes. Desde el tardofranquismo, ETA había estado actuando de forma violenta, sobre todo contra personalidades políticas, y fueron sus primeras actuaciones fuera del País Vasco, lo que le otorgó en un inicio la etiqueta de luchadores contra la dictadura. Pero su pico máximo llegó en los años finales de la transición y tras la aprobación de la Constitución entre 1978 y 1980, explicado probablemente porque eran grupos a los que se había dejado fuera de toda negociación política y, por tanto, sus objetivos políticos no habían sido satisfechos. De hecho, en 1974 ETA se dividió en dos ramas, la política y la militar, siendo esta segunda la que continuaría con la violencia y a la que se pasarían muchos componentes de la rama política para enfrentar los años de la escalada, mismo proceso que sufrirían la mayoría de los grupos para cambiarse a una oposición más pacífica. Dicho aumento de la violencia fue posible gracias a que se seguía contando con la organización y los medios humanos necesarios, así como el apoyo popular con el que seguía contando, aunque no participaran activamente. Los ataques se produjeron en un 70% en el País Vasco y Navarra, un 16% en Madrid, un 6% en Cataluña y el resto dividido entre el territorio español. Realmente no se da tanto en el País Vasco, sino que por población supone un porcentaje mayor, pero no un mayor número de víctimas. Lo que sí podemos destacar es que en Cataluña el porcentaje es muy pequeño para la cantidad de población que tenía. Al igual que en el resto de Europa se crearon unidades policiales de operaciones especiales para la lucha contra lo que David Rapoport en su momento denominó la tercera ola del terrorismo al auge de grupos etnoterroristas e insurgentes de izquierdas radicales, en el caso de España, la escalada terrorista de 1978 propició la creación de unidades como el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional o la Unidad Especial de Intervención. Pero la institución más afectada fue sin duda la Guardia Civil. La ETA fue capaz de asesinar a 264 guardias civiles, ¿no? Somos la institución más atacada por la ETA. Dentro de la Guardia Civil se creó en 1978 la antigua Unidad Antiterrorista Rural y actual Grupo de Acción Rápida. Se creó en el seno de la Comandancia Móvil ubicada en Logroño y allí se seleccionaron un grupo de 40 guardias civiles. Desde enero de 1979, sucesivas promociones de agentes seleccionados recibirían instrucción en tácticas de guerrilla y buceo en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, en Huesca. Ya en el año 1980 se aumentó la unidad de élite a 3 compañías distribuidas estratégicamente en Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. El GAR y la UEI comenzaron a operar en el País Vasco en febrero de 1980. Entonces, ahí nace la UAR. Entonces, la UAR lo que hace es recorrer palmo a palmo las provincias vascas y Navarra en su día a día, hacen mapas a mano alzada de todo, controlan todos los caseríos, ríos, caminos, veredas, montes, todo. La UAR se implanta ahí y ETA enseguida se da cuenta, ¿no?, que hay una unidad que lleva una boina verde y que es una unidad especial. Al poco tiempo tienen el primer enfrentamiento, a los 18 meses tienen el primer enfrentamiento con... Aunque normalmente se destaca el papel de los pactos políticos y de las negaciones entre las élites, la transición española fue un proceso profundamente marcado por la violencia. Entre 1975 y 1982 se registraron 675 muertes relacionadas con violencia política, lo que convierte este periodo en uno de los más convulsos de Europa occidental, especialmente si lo comparamos con otras transiciones como la portuguesa o la griega. Los grupos más radicales, desde la extrema derecha hasta sectores de la izquierda radical y el nacionalismo vasco vinculado a ETA, rechazaron participar en el nuevo sistema democrático y recurrieron a la violencia debido al escaso apoyo social que tenían sus ideas. Tras las elecciones de 1977 y la aprobación de la Constitución en 1978, la violencia incluso aumentó, porque estos grupos intentaron frenar el avance democrático utilizando la fuerza. Sin embargo, el Estado consiguió contener este desafío a través del fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, la mejora en la coordinación policial y la aplicación de nuevas leyes. La violencia comenzó a disminuir. Según el análisis del
artículo a partir de 1982, ya se observa una reducción significativa en los niveles de violencia política. El fin de esta violencia no fue inmediato ni sencillo, pero marcó un punto clave para consolidar la democracia. La reducción progresiva de los atentados permitió que España avanzara hacia un clima de mayor estabilidad social y política. Recordar este proceso es esencial para entender que la paz democrática fue una conquista y no un punto de partida.